Continuamos, queridos míos. Andalucía, esto es Metropolitan Andalucía, se ve en toda Andalucía. Si nos estás viendo, coméntalo, difúndelo, porque estamos encantados de estar aquí comentando las noticias que aparecen no cada día, aparecen cada minuto. Bueno, pues nosotros nos encargamos de ponerlas aquí en este plató con la ayuda de los compañeros que van pasando por el programa. Cada día somos uno más por lo menos. Recibimos mail, por ejemplo, José Escudero nos dice: hola, me llamo Juan, me gustaría ver si me solucionan una pregunta, fui autónomo, etcétera, etcétera. Bueno, mañana que vamos a hablar, no como el humorista, mañana es que vamos a hablar del tema de autónomos con el presidente, el responsable de los autónomos en España y en Andalucía, ¿de acuerdo? Vamos también a responder, José Esteban Ramírez Vázquez nos dice, José Esteban nos dice que tiene una prueba de un traficante, de tal. No, José, lo primero que te quiero decir, te agradecemos que contactes con nosotros, pero lo que tienes que hacer yo creo que es ir a la policía, que eso es lo que hay que hacer en estos casos. De todos modos, si quieres consultarnos alguna cosita más, aquí estamos. ¿Queréis hacer preguntas? ¿Queréis participar? ¿Queréis criticarnos? ¿Queréis darnos la enhorabuena? ¿Queréis saludarnos? Estamos aquí. Esa es la dirección, metropolitantv@gmail.com. Hemos empezado hablando de... Bueno, hemos hablado con una sonrisa, después nos hemos puesto muy serios, porque hemos hablado de que el paro continúa subiendo. Y ahora vamos a hablar del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sabéis que le han dado otro varapalo a la reforma del sector público de la Junta. Y bueno, a lo mejor es que nos lo cuente nuestra querida Almudena y lo comentamos. Hoy conocemos que la Junta de Andalucía ha recibido un nuevo varapalo judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y es que anula en parte el decreto de reordenación del sector público andaluz, y más conocido por los sindicatos como el decreto del enchufismo. Vamos a conocer en el siguiente vídeo todas las claves sobre ese pronunciamiento del tribunal y qué está pasando en la Junta de Andalucía. Primer varapalo judicial a la reforma del sector público de la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido la primera sentencia en la que anula parte del decreto aprobado por la Administración Autonómica. En concreto, la disposición adicional segunda de esta ley, más conocida como Ley de Reordenación del Sector Público, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios. Se da, por tanto, la razón a los empleados públicos que iniciaron su batalla hace más de un año y en la que denunciaban que con el nuevo decreto se favorecía el enchufismo, ya que consideraban como empleados públicos a personal que procedía de empresa privada y que no había pasado por un proceso de oposición. La sentencia del Tribunal Superior se refiere al caso concreto de la integración de personal del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público. La nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Los 4 jueces ponentes de la resolución acusan al Ejecutivo de Griñán de una flagrante vulneración de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Juan Carlos Jiménez Laz. Bien, esto es una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con respecto a 27 recursos que hay presentados sobre el conjunto que se ha venido a llamar el Plan de Reordenación del Sector Público, pero que periodísticamente todo el mundo lo conocemos por la Ley del Enchufismo, porque al final lo que está intentando hacer es incorporar personal de empresas públicas, pero personal contratado por los requisitos que hayan sido, es decir, pero contratados simplemente, pasarlos e incorporarlos como funcionarios públicos, sin pasar por ningún tipo de concurso o oposición, ningún principio de publicidad, ni de mérito, ni de capacidades. Y entonces simplemente, graciosamente... Enchufismo. Pues ley del enchufismo, efectivamente. Lo hablamos aquí el otro día, además, lo recordaréis, lo recordarán los espectadores, con Alfredo Pérez, que era el presidente del sindicato que estaba recurriendo. Me has asustado cuando he dicho Alfredo Pérez. Bueno, porque coincide, vale. Coincide el nombre y apellido. Digo, lo mismo ha estado aquí, no nos hemos enterado. Lo explicó extraordinariamente, que tú lo recordarás. Sí, es cierto. Y bueno, él ya entonces se manifestaba optimista con respecto a que realmente los recursos pues seguramente se irían produciendo en este sentido. Este es el primero, pero además es particularmente interesante, bueno, pues que la sentencia
le da, no solamente se muestra contrario a las tesis de la Junta de Andalucía, sino que le da un varapalo terrible. O sea, ya ha citado algunas cosas Almudena, como calificarlo de flagrante vulneración de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, o como por ejemplo decir, dice la propia sentencia, que esta ley es un desprecio al Estado de Derecho. Es una barbaridad. O sea, la Junta de Andalucía, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desprecia el Estado de Derecho, al menos en este caso. Vulnera los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Claro. Entonces, yo creo lo que estamos asistiendo directamente pues al desmantelamiento de un régimen que aquí se está intentando colocar, esta administración paralela de la que tanto hemos hablado, la están intentando colocar, y desde luego, afortunadamente, parece que los tribunales... Lo de régimen suena fuerte, ¿eh? Bueno, suena modo fuerte, de vida, digamos, suena fuerte, pero ten en cuenta que llevamos 30 y pico años, ¿no, Pedro, Antonio? 30 y pico años, 32 años. Sí, de régimen. Claro, de régimen. Desde el 79 empezó a dice. Claro, o sea que no es tan raro como lo que estoy diciendo. Acuérdate del PRI en México o de Franco en España. Porque si le quitamos a Franco en España, le quitamos los años de la Guerra Civil, que propiamente sería un gobierno no político, sino un gobierno militar, le quedarán desde el año 40 hasta el 75. Son 35 años, ¿no? 36, como mucho. Pero... Sí, yo, si me enojabo de lo que diga Antonio, que es el experto en este asunto. Por eso le estoy dejando... Quiero pasar a Guillermo. Él ha trabajado, evidentemente... Quiero dejar al final a Antonio. En la Junta de Andalucía y tiene conocimiento de esto. Yo lo que sí diría, y ya uno con lo de régimen, ¿por qué? ¿Por qué le llamamos régimen? ¿Por qué sería dado en llamar régimen? La gente no es tonta, la gente pone una palabra y triunfa, y la palabra triunfa porque responde a una realidad que hay ahí. ¿Por qué le llamo yo régimen en este caso? Cuando un partido como el Partido Socialista tiene la gran oportunidad, la única oportunidad que vamos a tener ya, de empezar una autonomía desde cero, no había instituciones, no había nada. Pudo haber hecho dos cosas. Una, contribuir a una sociedad abierta y democrática en Andalucía, o contribuir a penetrar todo lo nuevo que se iba haciendo con el Partido Socialista para ocuparlo todo y controlarlo todo. Hizo lo segundo, no hizo lo primero, por eso ha devenido en régimen. Y eso empieza hace muchísimo tiempo. En el año 79, 80, 81 en diputaciones, ayuntamientos, y luego en el 82 en la Junta de Andalucía, en vez de preocuparse por organizar oposiciones libres, abiertas, con conocimiento de publicidad, con tribunales transparentes, lo que hizo fue, en realidad, todo lo contrario. A los regímenes es muy complicado echarlos. Muchísimas veces nosotros estamos escribiendo un libro, Antonio y yo, en este momento, donde vamos a demostrar que hasta el año 90-91 no hubo una sola oposición. Felicidades, por cierto, por el libro que tuvisteis a bien regalarme ayer, y que he comenzado a leerlo y no hay forma de dejarlo. Bueno, lo he dejado ahora para hacer el programa y ahora continúo. Es un regalo de 18 euros. Este me lo acabo. Este me lo acabo yo. Mira que me acabo pocos libros. Oye, perdona que quería jugar. Durante todo ese tiempo lo que se ha ido produciendo es un partido que en vez de respetar los fundamentos, los mimbres de la democracia, es decir, que haya una administración neutral, que sirva para todo el mundo igual, que todos los ciudadanos sean igual ante esa administración, lo que ha pretendido siempre y en todo lugar y en todo momento ha sido que en toda institución, en todo organismo, el poder del PSOE esté siempre presente. Claro, eso no puede ser una sociedad democrática al uso de las liberales europeas o norteamericanas. Eso es otra cosa. ¿Qué es eso? Un régimen. Es un régimen peculiar, pero es un régimen. Incluso en la vida económica ha participado también, efectivamente, a través de subvenciones a empresas, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido la práctica de la Junta de Andalucía en Andalucía ha sido absolutamente intervencionista, es decir, ha ocupado la sociedad civil. Intervino con un dato que ahora ampliará Antonio. Sí, 1 de cada 5 euros que hay en Andalucía son de la Junta, es de la Junta, 1 de cada 5, El Producto Interior Bruto, el presupuesto de la Junta es la quinta parte del PIB, la quinta parte. Imagínate el control que eso ejerce en forma de subvenciones, adjudicaciones, contratos, pero si además tenemos en cuenta lo que han sido las cajas de ahorro, cómo penetraron las cajas de ahorro desde el año 85, etcétera, etcétera, y bueno, aquí lo que ha habido es un poder, iba a decir, pues como el PRI, pues una especie de régimen socialista dentro de una democracia... Un rodillo gigantesco. Claro. Que le pregunten a Santana Motor en Linares lo que ha enterrado la Junta de Andalucía en esa empresa que va a cerrar, por cierto, dentro de poco, y que ha intentado salvar por todos los medios porque salían muchos miles de votos en Andalucía. Buen dato, Guillermo. Ahora sí, vamos a intentar explicarles a los andaluces el contenido y el continente de lo que era, primero,
la gran felonía que comete el gobierno de Griñán a los empleados públicos, una felonía que no tiene nombre ni tiene siquiera rostro, pero una felonía al fin y al cabo. Para que lo entiendan los andaluces de una forma clara y sencilla. Primero, hace 2 decretos ley, que es el decreto 5/2010 y 6/2010, en el primero no tiene audiencia con las centrales sindicales, se da cuenta de que hay una movida en la calle y en el decreto ley 6/2010 junta una mesa general donde está Comisión Obrera y UGT, donde firman la reordenación del sector público empresarial andaluz. Aquello todavía no había cuajado, los funcionarios le convocan una gigantesca manifestación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no convocan había cuajado esa manifestación? Porque no están de acuerdo con lo que UGT y comisiones están firmando en esa mesa. Están firmando la desaparición de la función pública en Andalucía, la incrustación de gente que viene de empresas públicas, pero no de empresas públicas, sino de sociedades anónimas mercantiles, que todavía es peor, sin pasar por la ley 6/85 de la función pública de Andalucía, que ya explicaremos muy brevemente el porqué, que es lo que se han cogido los magistrados para decir que se incumplen los principios de igualdad, de mérito y de capacidad, pero visto que salen 50.000 empleados públicos en octubre y otros 50.000 en enero, el PSOE empieza a tener miedo. Empieza a tener miedo porque ya empieza a moverse lo que es la Junta de Andalucía, cosa que nunca había ocurrido en Andalucía, que los propios funcionarios, los propios trabajadores se le estaban volviendo en contra. Entonces la lleva al Parlamento con una ley, el PSOE tenía un rodillo y establece la ley ley 1/2011 y después establece unos protocolos de integración del personal de estas empresas públicas y fundaciones, que no son todas las empresas públicas ni fundaciones, sino unas determinadas empresas, en torno a 25.000 trabajadores, porque nunca sabemos cuál es el dato concreto, pero sí sabemos cuáles son las empresas y las fundaciones, porque en el BOJA del 30 de abril de 2011 se publican los protocolos de integración con una maldad que dice que a estos trabajadores provenientes de estas empresas se le aplicará el Estatuto Básico del Empleado Público. Usted está convirtiendo en una figura nueva, que era la figura de laboral de agencia, usted está convirtiendo en empleados públicos a gente que viene de empresas, porque la Junta actúa como una empresa privada cuando se convierte en una sociedad anónima, tipo Masa, tipo DAPSA, tipo... Estas sociedades anónimas contratan, como ya han querido oportuno contratar, y ahora la Junta de Andalucía entiende que estos trabajadores desaparecen de estas empresas públicas y se integran en unas agencias empresariales que crea la Junta y los integra como empleados públicos, ya os digo, al margen de Hay que reordenarlos, la función pública. ¿no? Se incrustan con 2 cosas fundamentales. Una, no hay control del dinero público en estas agencias porque no sabemos qué papel van a jugar las intervenciones aquí en estas agencias. Es que no se conoce ni siquiera el presupuesto. No se sabe nada. Segundo, y lo más importante, es que para entrar en la Junta de Andalucía se requiere un concurso, una oferta pública, aprobada en BOJA por Consejo de Gobierno, un concurso, oposición y oposición. O sea que la gente tiene que presentar unas pruebas objetivas con unos tribunales establecidos para poder ser funcionario o laboral de la Junta. En este caso nos encontramos con 25.000 señores y señoras en los que la Junta de Andalucía introduce y calza en unas agencias que crea, mezcla colectivos, mezcla derechos, mezcla funcionarios con laborales y mezcla a estos laborales de la agencia a los que entiende que son también empleados públicos. Yo lo que entiendo, a mí me parece una cosa muy evidente. Aquí lo que hay es una inmensísima operación estratégico-política para conseguir 100.000 votos. Es decir, esto es muy fácil, independientemente de cómo hayan entrado, porque en todas estas empresas no todos van a ser enchufados directos, lo que sí han entrado todos ellos es contratados por unas direcciones que no han seguido los trámites propios de la Junta de Andalucía, de lo que es la administración pública. Ahora bien, 25.000, según la UGT son 35.000, aplicándole un coeficiente familiar, estamos hablando de 100.000 votos. Esto se hace poco antes de las elecciones y yo creo que Griñán, él entiende que esto va a ser una cosa buena para él. Y entonces se salta todo respeto por todas las personas que estaban trabajando en la Junta. Lo que no se esperaba, evidentemente, es lo que ha dicho Antonio, es que ha habido 2 manifestaciones de 50.000 personas en la calle. Sí, pero fíjate, les asusta, pero no les asusta demasiado, quiero decir. No, que les ha vuelto en contra. Sí, les asusta demasiado porque los funcionarios tienen un movimiento interno en las consejerías que es brutal.
un movimiento interno en el que ya están empezando a plantearse lo que nunca se habían planteado. ¿Qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal? Porque eran funcionarios y... Porque ya le toca lo suyo. Porque ya está empezando a tocar la fórmula de entrada a la administración, sus derechos, su carrera administrativa... No, su PAN, porque cuando bajan a los funcionarios, está clarísimo, si el número es mayor, pues habrá más recortes, ¿no? Porque... Y con una cosa gravísima, que no habría ya más ofertas públicas de empleo, porque la Junta estaría saturadísima. Os hablo, que tiene entre laborales y funcionarios 48.000, 24.000 laborales, 24.000 funcionarios, más 25.000 que llegan de esta forma por la puerta de atrás a la administración pública, estaría tan saturada que nunca, o posiblemente en 20 años, no habría una oferta pública en la Junta de Andalucía. Lo dice el mismo tribunal. Dice exactamente en la sentencia, dice, con esta ley habría una clara repercusión en los funcionarios y personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Andalucía, que habrían mermado sus derechos de ascensión profesional, de progreso profesional. Y que la imagen del funcionario ya de por sí, tradicionalmente, ha sido una imagen denostada, mal vista, que gozaba de mala prensa. Ahora muchísimo más, como decía Antonio, efectivamente, ha tomado el funcionario andaluz conciencia de su papel en la administración. Ojo, que el funcionario, el de carrera, el de oposición, el de examen, el que se le ocurra, el que ha entrado de esa manera, es totalmente respetable. Griñán ha lanzado un boomerang y se lo ha vuelto contra él mismo. Sí, pero ¿qué le hace el boomerang? ¿Le va a rozar? ¿Le va a hacer una... El boomerang es un puñal que tiene clavado en el pecho hoy en día. También hay un recurso... No es un boomerang, es un puñal. Pero ¿qué pasa con esas leyes aprobadas en su día, la 1/2? Los tribunales las están tumbando. ¿Pero qué va a pasar? Antonio, yo sigo preguntando, ¿qué va a pasar? Es que hay un recurso a la totalidad que ha promovido el Partido Popular. Si aquí hubiera un vuelco electoral, evidentemente esta ley está fuera. Un recurso de inconstitucionalidad. Lo cual habría que plantearse qué se hace, qué se va a hacer con esas 35.000 personas ¿En qué situación quedan? Claro, bien, habrá que estudiarlo, tendrán que hacer sus pruebas, ya se estudiará, pero desde luego, esta ley tal como está, esta se la comen. Mira, si esto sigue así. Si sigue gobernando el PSOE en Andalucía, no los va a quitar, evidentemente. Claro. Pero si cambia de gobierno, ¿qué van a hacer con 35.000? Volver a las empresas públicas, sociedades anónimas. Otra vez mantener el PP ha dicho que no se trata aquí de despedir a nadie, claro, sino que usted deje la función pública tranquila, que es lo que ha explicado Javier con una claridad espantosa. Deje usted la función pública tranquila, y el sector público empresarial no tiene nada que ver con la función pública. Vamos a ordenarlo al margen de la función pública. Y en ese sentido, por primera vez hemos visto cuál es el presupuesto de explotación, los presupuestos el costo que a los andaluces nos cuesta estos engendros y estos entes que el gobierno de Griñán crea. En sueldos solo tenemos que son 877 millones de euros. Estamos hablando de casi 150.000 millones de las antiguas pesetas que nos está costando esta administración paralela. ¿Qué estamos viendo ahí, Antonio? Estamos viendo en el segundo punto, gastos de personal, 877 millones. Vale. Después, dice que no cuestan dinero, pero hay un punto que es letal, que en transferencias y subvenciones la Junta le va a inyectar a estas empresas, a estas agencias, 2.560 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad que es brutal. El 10% del presupuesto de la Junta. ¿Sabes, Agustín? Esto al final lo que ocurre es que está poniendo en evidencia el sentido de la administración de la Junta de Andalucía. Es decir, ha puesto en evidencia, primero, la existencia de toda esta administración paralela, que si teníamos los funcionarios eran 15.000, ¿me corriges? 24.000 somos funcionarios y 24.000 laborales, son 48.000. Sí, absolutamente otra administración al parte de la propia administración de la Junta de Andalucía. Esta es otra administración. Segundo, que las formas procedimentales ya no están sujetas a los procedimientos administrativos y a los controles públicos, porque se hacen no desde como empresas públicas, sino, como señalaba también antes Antonio, como sociedades mercantiles, sociedades limitadas o sociedades anónimas. De capital público, por supuesto, de capital público, pero con forma de gestión mercantil, es decir, como un empresario más cualquiera, contratando y despidiendo a su criterio, y incorporando, ahora queriendo incorporar todo ese personal que ha sido contratado, entendemos que con criterios de confianza empresarial o con lo que sea, pues los están incorporando a la función pública y están adjudicándole unos derechos, lesionando los derechos de los propios funcionarios de hoy y del futuro. De hoy y del futuro.
Sí. Y entonces, esta es la situación, está quedando todo en evidencia. Hay una cosa que sí, para ya terminar, una famosa lista que está en porandalucialibre.es, que es la lista del decretazo, que yo animo a todos los televidentes. Repítelo, ¿dónde? En www.porandalucialibre.es, la lista del decretazo, donde ahí tienen para chuparse los dedos. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Pues aquí... Entonces fue un trabajo que se hizo cogiendo, diríamos, lo que era agencia por agencia. Empezamos a ver familiares, Empresas, sociedades. quién estaba blogado, y ahí la lista tiene Los 200. árboles genealógicos, Los árboles genealógicos barra laborales, que están ¿no? para poner un ejemplo, en Extenda, que es una de las empresas públicas, estaba la ex nuera del señor Chávez. El señor Griñán también tiene otra, ¿cómo se llamaba esta? En Citrago. En Sadiel. Citrago era su hija. Sadiel. Una cuñada en Sadiel. Va buscando todas las empresas públicas y va saliendo gente. Él es alcalde de Lebrija, está en la fundación. ¿Esta información se ha dado en algún momento en Canal Sur? Nunca, hombre. Hombre, eso no es Vale. así. Nosotros no existimos. Ahí, Agustín, si me permites, muy Dime. rápidamente, hace unos días corría por las redes sociales algo muy curioso, en tono de broma, que se ve el Parlamento de Andalucía, la sede de la Junta, y se dice, Parlamento de Andalucía por las mañanas. Buenos días papá, buenos días sobrino, buenos días hermana, buenos días cuñado, buenos Eso días. es broma, ¿no, Guillermo? No era el Parlamento, Broma. era el Palacio de El San Palacio Telmo. de San Telmo, era en San Telmo, O sea que para poner un poquito de humo, pero bueno. Bueno, pues seguimos. Fijaos, vamos a hablar de los indicadores económicos que también caen, como es lógico. Segundo peor dato de la historia, hemos empezado hablando del paro. Y los indicadores también nos indican que la cosa está muy negra, Almudena. Hoy también conocemos datos económicos que afectan a nuestra comunidad y es que cae la venta de viviendas en Andalucía. También el sector del automóvil no pasa precisamente por uno de sus mejores momentos. Cae la venta de turismos en la región. Vamos a ver en el siguiente vídeo todas las claves y todos los datos sobre estos dos sectores tan importantes en nuestra comunidad. El precio de la vivienda cae en Andalucía un 0,6% en octubre. La región experimenta en este mes una caída en el precio de la vivienda de segunda mano de un 0,6% y sitúa el valor por metro cuadrado en 1.814 euros. Así, el precio medio en la comunidad autónoma andaluza se sitúa en un menos 15% por debajo de la media española. En cuanto al ranking de comunidades autónomas, Andalucía ocupa la 12ª posición. La comunidad registró su máximo histórico de precio de vivienda de segunda mano el pasado mes de abril de 2007. Desde entonces ha acumulado una caída del menos 27,7%. Además, conocemos más datos económicos que no son nada halagüeños. Las ventas de coches cayeron un 31% hasta octubre en Andalucía, hasta las 76.619 matriculaciones. Una caída que supone el 31% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el conjunto del territorio nacional, Andalucía se sitúa entre las regiones donde más cayeron las ventas en el mes de octubre, con un total de 7.400 unidades. Con ello, la región concentró un 13% de las ventas nacionales. Señores, quiero titulares. Juan Carlos. En titular, esto es una nueva demostración, otros datos más de lo mal que funciona la economía, del fracaso de la política económica del gobierno socialista de los últimos años, en la cual, como hemos hablado antes, han sido cómplices los sindicatos mayoritarios, y que esto es una de las razones por las que estamos viendo que efectivamente después traer las consecuencias de las bajas de afiliaciones a la seguridad social y en los aumentos del paro. Es decir, esto es lo que nos queda a futuro si seguimos así. Pedro, titular. Pues fundamentalmente eso, es decir, yo creo que si el paro está en 5 millones de personas, en Andalucía en 1.200.000, y el seguro de desempleo afecta a pocas personas, hay muchas familias, evidentemente ni se compran coches, ni se compra vivienda, ni se compra nada. Si encima vas a la caja de ahorro y te dices que tampoco te dan el dinero, pues esto es lo que hay. Antonio, ironía. Pues estamos ante un colapso de un sistema financiero que ha generado el propio gobierno, que se ha visto secuestrado de su propia incompetencia. Guillermo. Dos de los símbolos que de alguna forma reflejaban la salud de la economía de la sociedad española son los primeros que han caído, el coche y la casa.
Nos vamos a ir a publicidad y atención porque arranca la campaña. Dentro aproximadamente de 3 horitas esto va a empezar. El baile a empezar. Bueno, el baile ya empezó. Vamos a ver de nuevo unas imágenes después de la pausa publicitaria de doña Cristina Narbona, que es la coordinadora del programa electoral del PSOE. Si no lo habéis visto, os lo habrán comentado. Y si no os lo han comentado, os lo vamos a descubrir nosotros. Después de publicidad. Ahora mismo.